Los frutos del arrepentimiento por Arthur W. Pink. Con el fin de ayudar al lector preocupado a identificar el verdadero arrepentimiento, consideremos los frutos que demuestran un arrepentimiento según Dios. Fruto número 1. Un aborrecimiento auténtico por el pecado como pecado, no meramente por sus consecuencias. Un aborrecimiento no solo por este o aquel pecado, sino por todo pecado, y particularmente por la raíz misma, contumacia. Así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. El que no aborrece el pecado, lo ama. La demanda de Dios es: y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ezequiel 20:43. El que realmente se ha arrepentido puede decir honestamente: he aborrecido todo camino de mentira, como está en la Escritura, Salmos 119:104. El mismo que en el pasado creía que vivir una vida santa era una cosa lúgubre, piensa muy distinto ahora. El que anteriormente considera una vida de autocomplacencia como atractiva, ahora la detesta y se ha propuesto dejar todo pecado para siempre. Este es el camino de manera de pensar que Dios requiere. Fruto número 2. Un dolor profundo por haber pecado. El arrepentimiento de tantos que no salva es principalmente una angustia ocasionada por una aprensión de la ira divina. En cambio, el arrepentimiento evangélico produce un dolor profundo que nace del sentido de haber ofendido a un ser tan infinitamente excelente y glorioso como lo es Dios. El uno es el efecto del temor, el otro del amor. El uno es solo por poco tiempo, el otro es una práctica habitual para toda la vida. Muchos están llenos de pesar y remordimiento por una vida desaprovechada, pero aún así no tienen un dolor agudo en el corazón por su ingratitud y rebelión contra Dios. En cambio, el alma regenerada se duele hasta el alma por haber hecho caso omiso y haberse opuesto a su gran benefactor y legítimo soberano. Este es el cambio de corazón que Dios requiere. Como dice la Escritura: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Tal contrición es producida en el corazón por el Espíritu Santo y tiene a Dios como su objeto. El dolor por haber despreciado a un Dios tal, por haberse rebelado contra su autoridad y haber sido indiferente hacia su gloria. Es esto lo que causa que lloremos amargamente, como el apóstol Pedro en Mateos 26:25. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. El que no se ha entristecido por el pecado, siente placer en él. Dios requiere que nos aflijamos, que aflijamos nuestras almas. Su llamado es: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Joel 2, 12 y 13. Solo una aflicción por el pecado es auténtica, causando que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. El tercer fruto es la confesión del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Es segunda naturaleza del pecador negar sus pecados. Directa o indirectamente, restarles importancia o excusarlos. Eso hicieron Adán y Eva en el principio. Pero cuando el Espíritu Santo obra en un alma, sus pecados son expuestos a la luz y Él, a su vez, los reconoce ante Dios. No hay alivio para el corazón quebrantado hasta que lo hace. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así lo dijo el rey David en Salmos 32, versículos 3 y 4. Reconocer francamente y con corazón contrito nuestros pecados es imperativo si hemos de mantener en paz nuestra conciencia. Este es el cambio de actitud que Dios nos demanda. El cuarto fruto de un arrepentimiento es dejar definitivamente el pecado. Seguramente no habrá nadie aquí tan aturdido por el laudano de una indiferencia infernal como para imaginar que puede deleitarse en sus lascivias y después usar las vestiduras blancas de los redimidos en el paraíso. Si se imaginan ustedes que pueden ser partícipes de la sangre de Cristo y a la vez beber de la copa de Belial, si se imaginan que pueden ser miembros de Satanás y a la vez miembros de Cristo, tienen menos inteligencia de lo que parecen tener. No, ustedes saben que la mano derecha tiene que ser amputada y el ojo derecho debe ser arrancado, que tienen que renunciar a los pecados más queridos si van a entrar en el reino de Dios. El Nuevo Testamento usa tres palabras griegas para presentar diferentes fases del arrepentimiento. Primero, manoteio, que significa un cambio en la manera de pensar, según en la Escritura, Mateo 3:2, Marcos 1:15. Segundo, metanolomai, que significa un cambio en la manera de sentir, según la Escritura, Mateo capítulo 21, versículos 29 y 32, y en Hebreos 7:21. Y por último, tercero, metanoia, que significa un cambio en la manera de vivir, según la Escritura, Mateo 3:8, 9:13, Hechos 20:21. Tienen que darse los tres para que haya un arrepentimiento auténtico. Muchos experimentan un cambio en su manera de pensar. Son educados y saben la diferencia entre el bien y el mal, pero siguen desobedeciendo a Dios. Algunos hasta se sienten inquietos o les remuerde la conciencia, pero siguen en pecado. Algunos se reforman, pero no por amor a Dios. No por amor a Dios y aborrecimiento por el pecado. Tienen que darse los tres. Como dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Proverbio 28:13. El que no anhela de todo corazón y deja cada vez más sus malos caminos en su diario vivir, no se ha arrepentido.
Si yo realmente aborrezco el pecado y me duelo por él, ¿acaso no lo abandonaré? Fíjese cuidadosamente en la frase en otro tiempo de Efesios 2:2 y el éramos de Tito 3:3. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55:7. Este es el cambio en la manera de vivir que Dios requiere. Capítulo y fruto número 5. Acompañado de restitución donde es necesario y posible. Ningún arrepentimiento puede ser auténtico si no va acompañado por una transformación total de la vida. La oración del alma auténticamente arrepentida es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Y cuando uno realmente anhela estar bien con Dios, anhela estarlo también con sus prójimos. Aquel que en su vida pasada ha agraviado a alguien y ahora no hace todo lo que esté dentro de su alcance para reparar el mal que hizo, por cierto, no se ha arrepentido. John G. Paton cuenta como después de que cierto sirviente se convirtió, lo primero que hizo fue devolverle a su amo todos los artículos que le había robado. Fruto número 6. Los frutos del verdadero arrepentimiento son permanentes, porque el verdadero arrepentimiento va precedido por una comprensión de la hermosura y excelencia del carácter divino y una aprehensión por lo extremadamente grave del pecado de haber tratado con desprecio a un ser tan infinitamente glorioso. La contrición y el aborrecimiento hacia toda impiedad permanecen. Al ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, de nuestras deudas y responsabilidades para con Él, nuestro arrepentimiento se profundiza. Nos juzgamos a nosotros mismos más a fondo y asumimos un lugar cada vez más bajo ante Él. Cuanta más sed tiene el corazón por un andar más íntimo con Dios, más descartaremos todo lo que lo impide. Fruto número 7. No obstante, el arrepentimiento nunca es perfecto en esta vida. Nuestra fe nunca es tan completa como para llegar al punto en que el corazón ya no es acosado por las dudas. Y nuestro arrepentimiento nunca es tan puro como para estar totalmente libre de la dureza del corazón. El arrepentimiento es un acto de por vida. Tenemos que orar diariamente pidiendo un arrepentimiento más profundo. En vista de todo lo dicho, confiamos que ahora les sea muy claro a todo lector imparcial de que aquellos predicadores que repudian el arrepentimiento son, para las almas perdidas, médicos que no valen nada. Los que omiten de su predicación el arrepentimiento están predicando un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6. Este evangelio está en desacuerdo con lo que predicó Cristo en Marcos 1:15 y 6:12, y en desacuerdo con sus apóstoles en Hechos 17:30 y 20:21. El arrepentimiento es una responsabilidad evangélica, aunque no se puede confiar en ella porque no contribuye nada para la salvación. Los que nunca se han arrepentido siguen estando engañados por el diablo y están atesorando para sí ira para el día de la ira. Romanos 2:4 y 5. Sí, por lo tanto,
Los pecadores han de tomar el camino más sabio a fin de ser más aptos para el uso de los medios de gracia. Tienen que procurar seguir los designios de Dios y las influencias del Espíritu, y esforzarse por ver y sentir su estado pecaminoso, culpable y perdido. Para este fin, tienen que renunciar a las malas compañías, desistir de sus pasatiempos desmedidamente mundanos, abandonar todo lo que tiende a mantenerlos en pecado y que apaga las afecciones del espíritu, y hacia estos fines tienen que leer, meditar y orar, comparándose con la ley santa de Dios, tratando de verse a sí mismo como Dios los ve, y emitirse el mismo juicio que Él les emite, a fin de estar capacitados para aprobar de la ley y admirar la gracia del Evangelio, para poder juzgarse a sí mismo y apelar humildemente a la gracia de Dios a través de Jesucristo para todas las cosas, y por medio de Él volver a Dios. En resumen de lo antedicho, puede ser provechoso para algunos. Punto 1. El arrepentimiento es una responsabilidad evangélica y ningún predicador merece ser considerado siervo de Cristo si guarda silencio sobre el tema. Lucas 24:33. Punto 2. El arrepentimiento es requerido por Dios en esta dispensación, al igual que en todas las anteriores. Punto 3. El arrepentimiento de ninguna manera constituye un mérito, no obstante, sin él no se puede creer para salvación. Mateo 21:32 y Marcos 1:15. Punto 4. El arrepentimiento es una comprensión dada por el Espíritu de lo extremadamente grave del pecado y de ponerse del lado de Dios y en contra de sí mismo. Punto número 5. El arrepentimiento presupone una aprobación total de la ley de Dios y en consentimiento pleno de sus requerimientos justos, los cuales se resumen todos en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Punto número 6. El arrepentimiento va acompañado de un auténtico aborrecimiento y dolor por el pecado. Punto número 7. El arrepentimiento se evidencia por la renuncia del pecado. Punto número 8. El arrepentimiento se reconoce por su permanencia. Tiene que haber un rechazo continuo del pecado y dolor por él cada vez que uno cae. Punto número 9. El arrepentimiento, aunque permanente, nunca es completo ni perfecto en esta vida. Y por último, punto número 10. El arrepentimiento debe buscarse como un don de Cristo. Hechos 5:31. Soli Deo Gloria. Amén.